Listo, está grabando. Ok, pues la dinámica sería, si alguien de ustedes tiene algo que decir, como preguntarle a él, a Alberto, venga, si no, pues si quieres tomar la palabra directamente o quieres que te dé una introducción. No. Vale, vale, venga, entonces les paso la palabra. ¿Alguien de ustedes quiere preguntarle algo a Alberto Pacheco, el Diablo? Allá hay dos. Dale. Es un mote que me pusieron, fíjense, cuando te hacían los pagos en CEU, yo soy de la economía, teníamos que quedarnos porque la dirección mandaba a los porros y a los niños bien a tratar de romper la huelga en la mañana. Entonces teníamos que quedarnos en la noche para aguantar eso. Y nos quedábamos bastantes compañeros. Unos se dedicaban a hacer carteles, otros a hacer volantes, otros a preparar la pintura para hacer los carteles. Otros daban círculos de estudio o pláticas, otros jugaban ajedrez, y yo era de los que nos quedábamos a jugar fútbol. Jugábamos fútbol toda la noche. Y entonces, en ese entonces, mis otros tres compañeros, eran unas caritas de cuatro, casualmente venían como yo con una camiseta roja. No nos pusimos de acuerdo, pero íbamos rojos. Y entonces yo estaba en la Unión Juventud de las Juventudes Revolucionarias de México, que era como el brazo juvenil del Partido Comunista. Y ahí había un tipo, Manuel, no te lo voy a decir el nombre, que estaba así como de cronista, ¿no? Los zapatistas contra los perredistas y los rojos, que eran los comunistas, y otros equipos por ahí. Entonces, en ese entonces yo también traía barba, la tenía negra, no la tenía blanca como ahorita, ¿no? Y, y se hace el partido, y él me pone el moto del diablo, el diablo mayor. Pero en la universidad, aquí todavía en las prepas, pero ya en la profesional, en las facultades, casi nadie se dirige por un mote, entre un compañero, mucho menos un profesor. Hay como mucho de respeto. Por acá lo dices, ¿no? Pero no te diriges. Entonces nadie me decía mi diablo, eran entre cuatro o cinco que decían el diablo. Pero cuando empieza la huelga, todo el aparato del Estado, la comunicación, televisión, radio, periódicos, las plumas de intelectuales que están del lado del Estado, se fueron sobre nosotros. Y cómo nos habíamos rebelado e ido a huelga, y que éramos unos holgazanes, que no queríamos estudiar, que no teníamos razón en nuestras peticiones. Argumentaban que sí había dinero para pagar las cuotas, que la, la rectoría, el Consejo Universitario tenían razón. Entonces se van sobre nosotros, ¿y qué hacen? Pescan los motes de algunos compañeros. Entonces aparecen que el Mosh, que la Jagger, que la Trevi, que el Diablo, el Gato, que eran los apodos que por ahí se mencionaban, pero realmente nunca nos hablábamos. Yo a Mario Benítez le decía a Mario y él me decía Alberto, o sea, los compañeros, a mí en las primeras asambleas, Alberto de Economía. Pero entonces tratan de dibujarnos como si fuéramos una banda delincuencial, como si fuéramos unos pandilleros o una banda saltabancos, para decir, miren quiénes secuestraron nuestra universidad. Uf, la máxima casa de estudios está secuestrada por una banda de gentuza, gentuza del barrio, ¿no? Que tienen hasta apodos. Y lo curioso fue que la gente, en vez de espantarse, se acercó más al movimiento. Saber quién era Tomás, quién era ese diablo, quién era.
Y les salió en contragolpe, ¿no? El asunto, ¿no? Pero de ahí viene. Y entonces, ahí Televisa y TV Azteca hace famoso mi apodo. A tal grado que cuando yo llego a visitar a mi mamá después de 2 meses y medio, porque yo estaba encuartelado en la huelga, mi mamá me dice, qué bueno que llegas, diablo, te veo más en televisión que en persona. Y esa fue la razón, o sea, yo, pero me gustó el apodo. Imagínense, si me hubieran puesto Angelito. No, qué feo. Bueno, ¿alguna? ¿Ya? Que no sé, informaban, se metían al marxismo, ya. Mi caso es curioso. Mi caso es curioso porque yo en el 94, la verdad andaba en la borrachera, era un 1 de enero. O sea, aquí lo digo abiertamente, me gusta el alcohol y andaba borracho y habíamos festejado el año nuevo y de repente veo en la televisión que los indígenas de Chiapas se alzaron en armas, formaron un ejército y tenían tomados tantos municipios y había habido enfrentamientos con el ejército. La verdad me dio vergüenza. Yo aquí emborrachándome, haciendo de mi vida nada, y los indígenas campesinos levantándose. Y me entró una cruda existencial. Pero yo, porque no hice el pase automático y entonces me fui a la UAM, estamos hablando del 87, y luego no estaba pudiendo terminar la carrera y me fui a Estados Unidos de mojado. Y luego regresé y me junté con una mujer. No pude seguir con los estudios, pero tenía mi pase automático todavía. Entonces yo lo primero que dije, vámonos a la UNAM, vamos a ver qué hago, ¿no? Y en el 95 conozco al Partido Comunista, por la pregunta que haces, y me integro a la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Y me mandan a hacer trabajo en colonias populares. Pues sí, pero un joven con las señoras amas de casa y todo, pues no. Y que apenas empezaba a hacer política, que tenía ganas, pues no. Y de repente se viene esto de las reformas del Plan Barnes en el 97. Entonces, les estoy platicando cuando ustedes no estaban ni siquiera en la visión de sus padres. Padres estaban en Colombia, pero todavía. Y ahí, de ahí, me integro a las actividades y había círculos de formación, información y todo, porque venía el plan de Barnes, que era las reformas a los tiempos de ingreso y egreso, las condiciones, quitar el pase automático. Pero sabíamos que era el preámbulo o la antesala, propiamente dicho, del alza de las cuotas, y que sí, que llegó en el 99. Entonces nos dedicábamos a difundir. Entonces habíamos activistas que ya teníamos formación y que hicimos todo este trabajo de agitación y todo, que nadie nos pelaba, la verdad. O muy poca gente nos pelaba, ¿sabes? La comunidad estaba muy apática y por eso se entrenaron para hacer el alza de cuotas. Y algunos, que también en este ámbito de preparar, éramos novatos completamente. Yo era un novato, casi nadie me conocía. Más bien nadie me conocía. Pero quién sabe, por algunas cuestiones de mi individualidad, como soy, de las condiciones propias, estaba en la Facultad de Economía, que tiene más activistas per cápita que ninguna otra escuela. Eh, fui, fui volviéndome protagónico. Ajá. Pero yo era el único de los compañeros que eran dirigentes, sí, el único, que realmente yo venía de barrio. Yo soy de la San Felipe de Jesús. ¿Alguien conoce por allá? Bueno, está Gustavo Madero, por allá por Aragón, por donde está la Prepa 3 adelante.
Y entonces yo tenía esas particularidades, ¿no? Entonces emboné más con los que más demandaban que la universidad fuera gratuita. Digo, es más o menos en general mi historia. Entonces, muchos otros activistas, y la verdad que es cuando te fragúas más, cuando te haces activista, fue durante la huelga. O sea, nosotros éramos como 50 activistas para toda la universidad, de escuelas de allá, de escuelas que nos reuníamos en el Salón 104 de la Facultad de Economía. Nada, éramos unos cuantos, los de activistas del PRD se habían ido con Cuauhtémoc Cárdenas a su campaña y luego al gobierno. La universidad estaba huérfana, no tenía activistas. Y por eso las autoridades dijeron, es el momento de meter las botas, no se van a poner al brinco, ¿no? Aunque había un libro de la UNICEF que decía, cuidado con la UNAM, porque puede haber un estallido social. Y lo hubo, porque el día que ellos anunciaron, o en los días que ellos anunciaron las cuotas, nos mencionaban en un folletito así, de este tamaño, un tríptico, donde venía en negritas. Si tú ya estás inscrito, si tú ya estás en la carrera, ya estás en prepa o en CCH, a ti no se te van a hacer las cuotas. Es para la siguiente generación. O sea, era como un chantaje, ¿no? Tú no te preocupes, pero nosotros ahí tuvimos un instinto de clase, una conciencia. ¿A quiénes venían? Pues a nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros hijos, los que íbamos a tener hijos. O si me mandé con dos. Pero bueno, y ese chantaje no repercutió. Nosotros luchamos por los que venían. Si esas cuotas hubieran pasado, más del 50% de los que están aquí no estarían. No estarían. O sea, pregúntense, les voy a hacer un rápido, quiero 5 voluntarios que me digan dos cosas. Una, la colonia de la que provienen, ajá. Y dos, si en su casa tiene hermanos mayores que hayan estudiado profesional. Pero me gustaría saber si hay alguien que no haya tenido. A ver, alcen la mano los que son el primer universitario de su casa. Hácenla, con toda la confianza. El primero, ok. Ahora, 5 que me digan. Sí, ok. Ahora 5 que me digan la colonia de la que provienen. Azcapotzalco Centro. ¿Por allá? ¿Alguien? San Rafael. ¿Allá? ¿San Jesús del Monte? ¿Dónde es eso? Izquilucan, ok. Me imagino que no en la zona de la herradura, de los riquillos judíos, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué colonia? El Molino. Ese es un buen ejemplo, ¿eh? ¿Alguien más? Ya el último. Esperanza Iztapalapa. Ok. Ahí les va porque les hice esta pregunta. Hubo un estudio en la UNAM en 2010, salió en la Gaceta, donde el rector, con una investigación que se hizo de campo en la población estudiantil, dijo que 7, fíjense, 7 de cada 10 universitarios que entran a la UNAM son el primero en su generación. El primero, perdón, en su familia, ser universitario. ¿Qué quiere decir esto? Es que necesitamos más universidades. O sea, imagínense el primero. Estamos hablando del año, bueno, en ese entonces fue 2010. O sea, todavía no hay pocas familias en que hay 2 o más universitarios. Mucho menos aquellos que sus padres ambos son universitarios. Es muy raro. Entonces, imagínense el corte de cabezas que iba a hacer estas reformas de alzar la cuota.
para la población de escasos recursos, de hijos de trabajadores. O sea, no les iban a permitir llegar. Se iba a elitizar la universidad. Todavía hoy dicen que ya que puro fresa va a la universidad, por favor. La mayoría de la gente que llega a las escuelas preparatorias, SHs, las FES que están afuera, y ciudad universitaria, la gran mayoría, más o menos como el 70-75% o más, llegan por Metrobús, por metro, por microbús. O sea, burgueses no son, ¿no? Sí. Entonces, esta universidad, nosotros luchamos para que se mantuviera gratuita. ¿Y qué creen? Que le tuvieron ya tanto miedo, porque fueron dos huelgas en el 86, 87 y 99. Le tuvieron tanto miedo las autoridades a la situación de que se revelaba la tropa, que ya no volvieron a intentar imponer las cosas. Así fue. Y hace rato platicaba en el conversatorio que los jóvenes en la universidad son el alma de la rebeldía. En ustedes está un gen de la rebeldía. Es cuando más quieren hacerlos, decía una frase de un pedagogo ruso, no me acuerdo el nombre ahorita, Makarenko. Si los jóvenes son bombas de tiempo que hay que desactivar. A ustedes, mediante varias formas de autoridad, mediante varias formas de control, lo que quieren es conducirlos, inducirlos a que sean personas bien portadas, moralmente aceptables y con conceptos sociales que le permitan al sistema reproducirse. Y las huelgas universitarias lo que hacen es que ¡boom! Ustedes salgan a la calle y digan, ya no necesito de autoridades, ya no necesito de prefectos, yo soy libre. O sea, es una explosión. Y las huelgas universitarias hacen eso, pero con objetivos claros. Defender la matrícula, defender la gratuidad, para que los hijos de los trabajadores tengamos acceso a la universidad. Una vez un riquillo en una fiesta, le tocó la muy mala suerte que esa fiesta yo no bebí. Le acaban de sacar una muela y tenía antibiótico. Y como siempre, cuando voy a una fiesta, ahí está el diablo, gente no se queda, y me lo echaron, ¿no? Y yo pues no estaba echando tragos. Ahí sí soy realmente mala persona. Y me lo echan. Y empieza, oye, estuvo chida su universidad, ¿no? Su huelga. O sea, fueron muy heroicos ustedes. O sea, la verdad, mis respetos. Y empezó, ¿no? Y era de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y empieza, y como siempre, a la media plática o antecito, dan el torzón. Pero ustedes lucharon nomás para ustedes, porque ustedes dijeron que la universidad era para todos. Cuando uno va a hacer un diplomado, un posgrado, ya ustedes tienen en la fila a gente de su propia universidad con menos, con menor promedio que nosotros y los dejan pasar cuando dijeron que era para todos. Ahí nos están discriminando. Yo nomás lo estaba oyendo. Y le dije, mira, ya cuando dije, ya, esta universidad es para que vengan los hijos de los trabajadores. Los hijos de los trabajadores no pueden ir a las universidades que tú vas. ITAM, Ibero, la Náhuac, las Américas. No, no pueden. Ahí está la verdadera discriminación económica. Nuestra universidad luchamos nosotros para que los hijos de la universidad que están en bachillerato, preparatorias y CCHs ya tienen su lugar en la UNAM y pasar a profesionales meramente un trámite. Si tú ya pasaste todas tus materias de preparatoria, no tienen por qué hacerte otro examen, no tienen que poderte alternativamente
en la lista de ingresos, tú tienes que tener tu pase automático y directo y garantizar tus estudios profesionales. Le dije, eso es. Y si dices que los hicimos a un lado, la verdad, sí. La universidad nosotros luchamos para que fueran los hijos de los trabajadores. Si por ahí quedan algunos huequitos, algunos espacios, órale, vengan. Pero este es para trabajadores. Para los ricos están las otras. Ya sí quedó así. Se acabó. Fin de la conversación. O sea, sí, las luchas en la universidad son para mejorar las condiciones de estudio. Y obviamente hay luchas de los académicos, ¿no? Más leves, más fresas, más conservadoras, hay el miedo de perder el trabajo. Y nosotros, bueno, yo ya no, pero los universitarios pasamos por la juventud aquí en estas aulas. Y es cuando somos más rebeldes. Contra la autoridad de todo tipo, ¿eh? La que está allá afuera uniformada de azul, la autoridad que está ahí en nuestra casa vestida de mamá y papá, la autoridad que está aquí en la escuela, los profesores. Bueno, principalmente los directivos, que hay profesores democráticos o de libre pensamiento que impulsan la actitud crítica del alumnado, ¿no? Pero estamos en esa etapa y por eso se hacen las huelgas. La huelga en la que yo estuve terminó en represión, metieron al ejército, a CEU, nos llevaron a la cárcel, a mí me dieron 4 meses, un día, 9 horas, o sea, y a los demás, cantidades menores, pero yo tengo el feo orgullo de ser el que más horas me dieron, de todo. Le gané a 6 horas a otro, por 6 horas a un compañero, pero bueno, no es ningún mérito, ni ningún... Y son cosas que pasan, pero cuando les dije que los universitarios estaban apáticos a nuestro llamado, el día que empezó la huelga, imagínense, el día que empezó la huelga, teníamos colas de compañeros que estaban listos para agarrar sus botes y sus volantes e ir a difundir nuestra lucha. ¿Y qué creen? Se acercaban y les daban los botes y los volantes. ¿Y ahora qué hago? O sea, no sabía nada, nunca habían ido a brigadear, nunca. En esas condiciones estábamos, pero con unas ganas de luchar inmensas. Yo me acuerdo que veía a unos compañeros que yo les decía los ratones del laboratorio. En ese entonces daba más pena o era raro encontrar a alguien con lentes. ¿Sí? Ahora no, ahora ya. Ese mito y esa cosa ya se quitó, ¿no? Ya. Pero antes era así, ¿no? Iban así con sus lentecitos, siempre iban con sus portafolios aquí, sus libros aquí. Y así vestiditos de chalequito con rombos, ¿no? Así bien, que mami los peinaba con limón y jitomate, ¿no? Iban así, se metían a la biblioteca, salían guiones. El día, en la noche que empezó la huelga, los vimos cargando un tronco. Digo, ¿a dónde van? Pues a poner una barricada. O sea, imagínense la fuerza que tuvo esa huelga de hacer que hasta el ñoño, el NET, se integrara y luchara por su universidad. O sea, hubo de todo, ¿sí? Y cuando digo ñoño y NET no es una actitud de bullying, pero me refiero para contextualizar, ¿no? Eh, las luchas de las universidades han servido. Incluso la primera universidad en el mundo, no sé la categoría de escuelas allá en el oriente, no estoy hablando del mundo del occidente, no existe el occidente ni el oriente, si es un globo. O sea, pero bueno, a lo que le denominan la cultura occidental, no sé si hubo universidades en China, ahí, no sé, pero pues, con el Islam es poco probable, ¿no? Pero bueno, en la Edad Media, en el siglo XII, al finalizar, se hizo la primera universidad de este tipo, la Universidad de Bolonia. Grupos de aspirantes a ser maestros en artes se congregaron, jóvenes que iban a ser los primeros estudiantes de universidad, y llamaron a algunos maestros para que les enseñaran, y en talleres empezaron a hacer.
que ellos organizaban. Las primeras universidades fueron organizadas por estudiantes. La primera, Bolonia. Y de ahí vino la segunda universidad, la de París. Esa sí fue organizada por el clero. Y los académicos fueron los que lo organizaron. Y después hubo represión por parte del clero a la Universidad de Bolonia e hizo que los estudiantes, digamos, rojos, revoltosos o de ideas nuevas, se fueran. ¿Pero qué creen que pasó con esos que se fueron? Se iban yendo país por país, discutiendo sus ideas y empezaron a crearse las universidades de Madrid, la Universidad de Oxford. Las universidades fueron producto de ese movimiento, de la necesidad de traer los conocimientos hacia los que no lo tenían, porque el conocimiento es elemento de poder y siempre o tratan de mantenerlo en las altas esferas, que el pueblo no lo tenga. Entonces, esto es producto, esto, el pupitre donde estás, el cuaderno que tienes, el equipo de video, el pizarrón, esta banca, todo es producto de la lucha de generaciones anteriores. No nos lo dio papá gobierno, no estamos aquí de parásitos ocupando un lugar que no nos corresponde, no. Esto, que ustedes estén aquí, esta matrícula, es producto de luchas anteriores. Porque alguien les dice, ay, no, pues revoltosos, pues, CGH, que el 68, qué bueno que los mataron. La gente que habla eso es porque repite las cosas que oye en televisión o en programas estúpidos que pasan los mañaneros en Televisa y en TV Azteca. Pero también a esos compañeros que están mal informados, hay que explicarles qué realmente pasó. No tenemos que hacerlos al lado, aunque nos dé muchas ganas de dar una patada en el culo, claro, pero no, no. Tenemos que buscar la forma también siempre de platicar estas cosas. Yo aquí le dejo. Echen preguntas, hagan comentarios. Si no están de acuerdo, adelante. Venga ya la primera, de una vez. Había una allá atrás, ¿no? Venga. Esa valentía de hacer las cosas como fue algo que desde chico. La verdad, una vez, bueno, sí hay algo ahí en mi familia, ¿no? Mi papá era una persona de pocos estudios. Llegó a segundo de primaria y en el tercero se tuvo que salir porque tenía que mantener a mi tío, que tenía 3 años. Mi papá tenía 9 o 8, algo así. Tuvo que ponerse a trabajar, porque mis abuelos se la pasaban o en la pulquería o en la cárcel, los dos, mi abuela y mi abuela. Entonces era una vida, era una unidad familiar proletaria, pues desastrosa, ¿no? Y entonces mi papá se fue un día pasó una caravana o un carro que se paraba en los pueblos y proyectaba películas, y él se puso a repartir propaganda de esas películas. Y ya después fue cácaro, o sea, él desarrollaba la cinta y la proyección. Pero en ese entonces, que era la posguerra, papá nació en el 35, estamos hablando de 50 y tantos, pues eran películas de la Segunda Guerra Mundial, eran películas que tenían que ver. Y ahí fue donde se enteró que había un país que se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Y entonces él se metió esa idea que el imperialismo yanqui era el imperialismo que dominaba y que el ratón Miguelito era la maldita rata imperialista, no era un... Y entonces mi papá se metió esa idea y me acuerdo que de niño me decía en las Olimpiadas, hay que ir a Cuba y a los partidos socialistas y a los países socialistas. Ya tú le ibas, ¿no? Así como si te dijeran, vele a la América, ay, vas a la América, ¿sabes? Pero ya había eso, ¿no? Y un día un primo me acuerdo que me dice, ay, en China, no manches, en los países comunistas, todos visten igual y todos tienen una bicicleta igual. Y yo me quedé así, ay, qué chingón.
sea, a mí, esa cuestión, idea de la igualdad, mi mamá me llevaba a la iglesia y el padre agarra y decía, y todos, amén. A mí me sonaba como, me. Muchas cosas no me gustaron de niño. Dejé de creer en Dios porque le dije una vez, aparecen unos juguetes, te doy 30 minutos. Pasaron 30 minutos, vi y no había juguetes, dije, no, no existes. Pero así en mi mentalidad de niño, ¿no? Y, y cuando entro a la UAM, empiezo a leer de marxismo, me encuentro un libro de Ernest Mandel, donde decía, no me acuerdo el título, ¿no? Pero decía, si vas a la iglesia, es para que ese día lo ocupes en el Señor y no tengas conciencia durante la semana. Si hacen un camino más rápido, no es para que tú te ahorres tiempo, sino es para que llegues más temprano a la fábrica. Si arman una escuela, la escuela la hacen no para que sepas más, sino para que entiendas lo que ellos quieren que entiendas. Y entonces yo agarré, la verdad lo leí y dije, ay, eso está como muy conspiranoico, ¿no? Como le dicen ahora, ¿no? Y dije, no, no puede ser que sea así, ¿no? Pero después me di cuenta que sí. Empecé a estudiar marxismo en la UAM y me di cuenta que sí era así. Pero yo estaba en la edad de la punzada, como dicen los antiguos, y yo me la pasaba en fiestas y trabajando. O sea, yo no le hacía caso al marxismo, aunque yo veía que tenían razón. Y entonces pasa esto del 94 que les platicaba, que ahí sí digo, ya, ¿no? Ya, Alberto, ya estuvo. Estaba yo viviendo con una compañera, pero era como, disculpen por los que lo hacen o lo van a hacer, no sé, pero no me gustó jugar a la casita, me aburrí. O sea, sí está chido y todo, pero es vacío, es hueco. Trabajar todos los días para comer y el fin de semana irnos al cine, a un paseo y otra vez volver a trabajar. No, no, no me llenaba y empecé yo a... Pero como yo ya había estudiado en la UAM Economía, el primer semestre pues, me la llevé de apechito. ¿Y saben qué hacía? Yo me iba a la biblioteca y entraba a las 8 de la mañana y hasta que a las 8 la señora estaba barriendo, ya joven, ya váyase, ¿no? Y estudiaba sociología, historia, filosofía y economía propiamente. Pero lo curioso, no lo vayan a hacer esto es un mal consejo. Yo no me metí a la facultad a ser licenciado de economía. De hecho, no terminé, porque mi interés no era ser licenciado. Trabajar como economista, mucho menos. Para el gobierno, mucho menos, menos de los menos. Mi interés era entender economía, porque yo veía que yo sentía que ahí estaba el problema. El problema de la propiedad privada y de los que tienen y los que no tienen. Y entonces ahí fue, y donde traté de involucrarme con el Partido Comunista, que me lo encontré en una marcha, pero esa fue mi historia. Todas las historias son diferentes, ¿no? Todas. La mayoría de los compañeros que eran activistas antes de la huelga y que también eh, trascendieron en la huelga con dirigentes, algunos, porque otros se echaron para atrás y todo. Sus papás habían sido militantes del Partido Comunista, tenían biblioteca, tenían computadora en casa, o sea, tenían cosas. No, yo tenía nomás la Biblia y un libro de cuentos rusos, que ese fue el que creo que tal vez me salvó. El de los cuentos rusos, tenían cuentos de Tolstoy, Dostoyevsky, o sea, tenían cosas, bueno, que me leí mi mamá, pero yo no tenía ninguna formación. Mis primeros libros fueron los de la primaria. O sea, no tenía, yo llegué a leer novelas hasta que entré a preparatoria. O sea, mi familia no era culta, ¿no? Pero cuando no hay frijoles en la mesa, hay más necesidad de filosofía. Y esa es la verdad en todos los casos. Más nos cuestionamos el entorno. Los que tienen esto, todo, pues, que se van a preocupar por la existencia. Eso fue. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dime.
Y pues sabes que Cierto. lo mismo que usted, ¿no? Y empieza a hacer que me quiero, no puede ser obviamente no, con ustedes, o sea, sí, vamos a ver, Yo nomás he crecido, sigo. cuando ya que cuando pero precisamente mi papá no había de otra, ¿sabes? No de porque se significa pero muertos, entonces ¿cuál es la solución a eso? Trabajar toda mi vida no funciona porque eso lo hizo mi papá, no funciona. Pues no hay que ver cosas. Y pues entonces ya, pero sí, sí, no va a estar a veces no se ve más y ya, Qué bien. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna duda? No soy dirigente del 68, ¿eh? Estoy bien canoso, pero yo nací en el 69, me gestaron en el 68, pero nací en el 69, el año del cambio. Sobre esto que comentas, esta última parte, es una cuestión especial de constatar en México, y su carrera, en particularidad no el asunto es que lo que está planteando es un fenómeno social, sociológico, que incluso llamado es decir, cómo se tiene, cómo se tiene, cómo se produce, cómo se reproduce, de dónde lo tenemos. En mi caso, me llama mucho la atención el sondeo, yo no lo había hecho porque eso es fenomenal, ¿no? Pero les voy a contar igual, ya aparte del chistecito, también me tocó ser el primer universitario. Igual a mí. Es algo que me han impulsado, tiene la preparatoria, tiene una preparatoria popular de Fresno. Con el chiquilín. Otra cuestión, el último año tuve la oportunidad de pero no por cuestiones y es como abro mi panorama hacia la academia o hacia la parte intelectual, porque no la tenía. En la Prepa Popular de Fresno es todo ciencia política, pero no está dirigida, no está dirigida ahora menos hacia la superación. El asunto es que sucede el movimiento del 99, yo me involucro desde el fascismo, y cambia el mundo.
Y la gente es lo que recuerdo personalmente, pues no solamente los libros, sino la experiencia, y lo que encuentro es la posibilidad de entender por qué esas referencias, por qué esos conflictos entre estudiantes y gobierno. Entonces, yo ni siquiera entendía esa parte, ¿te das cuenta? Allí, mi curiosidad me lleva a ese camino, a mi curso, también conozco precisamente a Alberto, pero digamos, no había diferentes, ¿no? Yo no tuve una participación significativa en el trabajo de la prensa. Y yo no quería que círculos de estudio para ver no ver las cosas desde entonces como estudiante eso fue mí. Mientras ellos pues estaban en otros asuntos, ¿no? Planeando las marcas, la lectura que estaba haciendo con los grupos. Impresionante, descompleto, lo que quiero decir es que eso fue mi primer acercamiento y entonces, lo que quiero decir es que alguien como profesional de construir, pero lo construimos, alguien nos lo acerca, alguien que lo que lo tengamos y entonces, la cuestión de la capital cultural es una cuestión de iniciativa y de actitud de tu persona frente a la vida. La vida de las demás personas. Entonces, me parece como este asunto, y sobre todo porque es un concepto, les puedo decir, sociológico, un autor que vamos a revisar en la tercera unidad, y de con esto se nos ha terminado el tiempo. Platicamos el próximo lunes. La revolución que se haya hecho aquí en su cabeza, eso espero. Hay un libro que coordinamos dos compañeros y yo a 20 años de la huelga. Se retrasó su edición por la cuestión de la pandemia. Le voy a pasar el PDF al profesor para que lo rolen en los grupos, sus grupos académicos y si algún otro profesor de alguna materia. Y está en PDF. Se acabaron los libros porque alguien se los robó. O más bien, quien lo editó, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los tiene ahí guardados para la crítica roedora de los ratones. Y no los sacaron. Pero si yo tuviera, yo los hubiera traído uno. Ni siquiera yo me quedé con uno. O sí me quedé con uno, pero se quedó. Se lo robó un cineasta. Bueno. Y entonces, lo voy a pasar. Son dos libros. Son dos libros de la historia de esa huelga. Se los voy a pasar. Lean mi artículo, es el único bueno de 40. No es cierto. No, pero ahí estoy también. Abro con el artículo número 1. Pero léanlo, está muy bueno. Si quieren un capítulo allá de vez en cuando, es mucho material, son 40 páginas y escriben escritores de la lucha social, entre ellos hace el prólogo Luis Hernández, que es el editor el jefe de edición de La Jornada. Sale. Bueno, pues gracias por haberme.